8:17. Bueno, el tema que nos preocupa esta mañana, hemos venido hablando del asunto sin saber y por eso vamos a recurrir a alguien que sabe. El tema de los jabalíes salvajes, cómo controlarlos, cómo afrontarlos, si hay que exterminarlos o no, cómo defenderse frente a un ataque de jabalí. Vamos a hablar con Adrián Gorrindo, que es jefe de fauna de la Subsecretaría de Ambiente de Mendoza. Buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Gabriel, Evangelina. Bueno, buen día a la audiencia. Un gusto saludarlo. Bueno, estamos sorprendidos por esto. La gente nos está contando que es más común de lo que parece, pero no que produzca una muerte, digamos, jabalíes asesinos. ¿Cuán común es esto en Mendoza? En absoluto, es completamente una situación muy particular, muy excepcional. No sé si utilizar el término por suerte, ¿no? Pero de una manera u de otra es así. No es algo que se repita o que lo vivamos con frecuencia, ni siquiera ataques que lleguen a herir a una persona. Esto fue evidentemente la mezcla del combo completo y que llegó a generarle o a causarle la muerte a esta persona. Particularmente el caso no tenemos información fidedigna, pero sí podemos hablar del jabalí en general y de situaciones que conocemos y de experiencias que se han vivido y que tomamos nosotros conocimiento. En principio, aclarar que la especie en nuestra provincia es considerada una especie exótica, es una especie invasora, es perjudicial, dañina. El poder de adaptación que tienen estas especies una vez que son introducidas en un territorio del cual no son oriundos, originarios, genera un impacto en la biodiversidad, en el ecosistema en general en el que se encuentran, desplazan la biodiversidad, desplazan a la fauna silvestre autóctona en particular. Los predadores que tienen, que pueden regular, tienden a ser menos que en los lugares de origen donde ellos habitan. Para que se entienda, en Mendoza el predador tope es el puma, y el puma es el predador que esta especie tiene. Por eso la importancia también de proteger nuestros ecosistemas autóctonos y de poner en valor estas especies como a la cual me estoy refiriendo, al puma en particular. Claro. No vamos a decir que tampoco el puma va a ir a buscar un chancho de estas dimensiones como a las cuales refieren en este caso en particular, pero sí el puma preda a las crías, preda a las hembras, predan otros individuos que tal vez no se pueden defender de una manera tal como lo hace un macho adulto. Bueno, ¿y en dónde hay, Gorrindo, jabalíes en Mendoza? Porque nos han llegado datos de manadas que van a matar, por ejemplo, ganado, o atacan hasta los caballos, inclusive, en la zona de Agua de las Avispas, en Potrerillo, en Cacheuta. Un poco para entender la situación de la especie a nivel país. Recordemos que el jabalí fue introducido en la Argentina allá por el 1900, llegó a la provincia de La Pampa, años después ya se lo empezó a observar en la cordillera de los Andes, y de ahí se generó un desplazamiento de la especie casi en la totalidad del territorio argentino, salvo Tierra del Fuego, creo que está presente en el resto de todas las provincias del país. Con esto les quiero decir que la presencia de la especie genera un impacto negativo en todo esto, ¿no? En Mendoza lo tenemos presente casi la totalidad del territorio mendocino, con mayor o menor presencia, pero el jabalí es una especie generalista que se adapta, que teniendo agua, el resto son omnívoros, entonces buscan el alimento y sobreviven con muy pocas situaciones de rigurosidad. También tenemos que entender que muchas veces atacan a las crías, sobre todo, del ganado doméstico, potrillos, ovejas, cabras, hasta los mismos lechones o animales de criadero. Si ven la necesidad de hacerlo, lo van a hacer. Pero el mayor impacto económico es sobre la agricultura, más allá de los recursos naturales, impactan de una manera fuerte sobre la agricultura. El jabalí como especie exótica en Mendoza está permitida el control como una herramienta que el Estado provincial aplica a fin de poder controlar esas poblaciones. El control se hace autorizando la caza. Y quiero que eso quede claro, no es una caza deportiva, como una actividad, como un deporte, como muchas veces lo llamamos, sino como una herramienta de manejo sobre una especie exótica presente en nuestra provincia. De esa manera tenemos que entender que se puede cazar el jabalí cumpliendo con ciertos requisitos formales. Claro. Esos requisitos formales básicamente es contar con ese carnet, con ese permiso de caza que emite el gobierno provincial, que tiene un costo, pero la persona cuando va y saca el carnet se encuentra con la información necesaria que debe tener y saber, con la normativa vigente,
entre otros, por ejemplo, para citárselo, es importante que quede claro que el jabalí de Mendoza solamente puede ser capturado con armas de fuego, no puede ser cazado con perros. La caza con perros en Mendoza está prohibida. Si quieren podemos charlar por qué. Es muy cruel, ¿no? Es muy cruel la caza con perros, es cruel. No es selectiva, no hay bienestar animal, hay mucha crueldad, hay mucho abandono de animales en campos, con todo lo que eso significa. Después empezamos a encontrar a esos animales abandonados que sobreviven, se transforman en ferales, en perros cimarrones, en jaurías, generando otro problema, claro. Ahora, Adrián, ¿por qué pudo haber pasado esto y por qué el ataque a los perros y también al dueño de este animal? Bien, no vamos a hablar del caso en particular, primero por respeto a la familia y segundo porque desconocemos la situación. Sí, les puedo hablar de experiencias que se han desarrollado y que han ocurrido. Muchas veces los cazadores salen con armas de fuego y con perros, con cuchillos, a buscarlo. Aclaro esto, recuerden. Solamente con armas de fuego se puede cazar un jabalí en Mendoza, no con perros. Pero las circunstancias se dan en que muchas veces los perros corren, siguen al chancho, lo empacan, como dicen en la jerga de los cazadores, los perros lo atacan al chancho, y normalmente el cazador trata de llegar rápido. ¿Para qué? Para que el chancho no siga lastimando a sus perros, porque también por ahí, de alguna manera, en esa cultura, en esa tradición, el cazador intenta que su perro no sufra. Llegan y lo intentan rematar o con un cuchillo o con un arma. Muchas veces, cuando van a hacer toda esa manipulación, el chancho se está defendiendo. Entendamos que el chancho en ese momento ve a la persona como un perro más, por así decirlo, para que se entienda, ¿no? Y cuando el chancho tiene la oportunidad, se defiende. Ataca al perro, a la persona, al caballo, lo que tenga a su alrededor. Pero es un instinto de supervivencia. No es que el chancho nos ve y nos viene a buscar para atacarnos. Es cuando se siente acorralado, cuando se siente perseguido. Lo mismo nos pasa por ahí en situaciones con pumas. Ustedes han escuchado en algunas ocasiones, en algunos lugares... El puma no caza humanos, claro. Ese es el tema. Pero han sucedido situaciones, pero por ahí nos cuentan la mitad de la historia. Nos dicen, el puma atacó a una persona. Pero cuando uno investiga y se entera después, resulta que ese puma había sido cazado con una trampa, la persona se había arrimado a tratar de sacrificarlo, el puma se soltó y se defendió. Ahora, entonces, los chanchos, por naturaleza, ¿se puede decir que son pacíficos o se pueden esconder de los humanos? No son un bicho que de por sí son violentos y que van a ir a atacar por atacar. Cuando se sienten acorralados, ahí obviamente se defienden. ¿Pero son pacíficos por naturaleza estos bichos? Por supuesto no diría la palabra pacífico, porque por ahí pacífico es irnos al otro extremo. Pero son animales, son huidizos. Recuerden que no tienen las posibilidades que tenemos nosotros, que si se lastiman pueden ir a un hospital. Ellos tienen que entender que toda la energía que gastan es para sobrevivir, para vivir, para huir del predador y para buscar comida. Es como el puma tiene que pensar 2 veces antes de atacar una presa, porque sabe que si falla, sigue gastando energía y sigue sin comer. Ahora, el jabalí es lo mismo, es adaptación, es naturaleza pura. ¿Es difícil matarlo al jabalí? No es difícil sacrificar un animal de esas características cuando se usan los medios autorizados. Y acá intento ser objetivo, trato de que se entienda esto de la mejor manera posible, porque si no también se cuestiona por ahí si estamos a favor o en contra de lo que significa salir a cazar un animal. Pero si la persona cumple con los requisitos formales que establece la provincia para llevar adelante esta actividad de control, no es difícil. ¿Por qué? Porque utilizan calibres acorde al ejemplar que están capturando. Con esto quiero decir que no pueden ir con un rifle calibre 22 a cazar un animal que es duro, claro, su piel, su cuero, su piel es muy dura, entonces tienen que usar un calibre acorde. Entonces ahí empiezan todos esos calibres que son justamente, y la ley también exige poder rematar a la presa. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa también que le disparan con armas que no son acordes a estas situaciones, el animal huye herido con todo lo que eso significa, y ahí sí interviene el maltrato, la crueldad animal. Pero también es importante saberlo, que si abandonan ese animal herido, ese animal puede contener plomo en su cuerpo, ese animal muere agonizando días después, y después ¿quién aparecen ahí? Los carroñeros. Claro. Y muchos de ellos suelen intoxicarse
por el plomo que consumieron. Claro, y ahí sí, aparece nuestra especie emblema, el cóndor andino. Claro, como Entre pasaba otros, mucho en ¿no? Malargüe, ¿no? Ahora, voy por otro lado, yo no sé si es su área, pero hay lugares donde venden comida de jabalí. En algún momento uno lo mata, ¿se lo puede comer? ¿En dónde interviene el SENASA en esto para garantizar que sea un alimento sano, no? Sí. Recuerden que el jabalí normalmente puede llegar a ser portador de la triquinosis. La Claro. triquinosis, cuando uno consume la carne, llega a un punto de cocción que es el recomendado y la triquinosis muere, desaparece el peligro. O sea, no es que no se recomiende su consumo. De hecho, en Mendoza la actividad está permitida y las personas pueden consumir lo que cazan. Ujú. Hablando de esta especie, no, por favor, no saquemos de contexto la situación. No, claro. Hablando del jabalí en particular, sí recomendamos nosotros siempre Cocción que máxima. aquella persona que practica la actividad, que tome una muestra de esa carne, que la lleve a zoonosis de la provincia, que la lleve a zoonosis de los municipios y la haga analizar. Es un estudio muy rápido, muy básico, y de esa manera también se quedan tranquilos de que la carne salvaje que están consumiendo es sana. Está bien. Bueno, pero ¿habrá criaderos también para consumo? Digo, ¿hay algunos lugares autorizados donde, por ejemplo, cuando uno viaja al sur... Hay criaderos, sí, claro. hay criaderos, sí, por supuesto, y cumplen con todas las normativas de aromatología, de SENASA, sanitarias, que hacen que el consumo sea seguro. De hecho, para muchos la carne es rica, es muy buscada, en ahumados, en diferentes cortes que bueno, son alternativas. Y para terminar, por lo menos para mí, esto de autorizar la caza, ¿el objetivo es hacerlo desaparecer directamente de Mendoza o bajar la cantidad? Digo, ¿hay un límite de cuánto matar de estos bichitos? El objetivo es poder controlar las poblaciones. Uh-huh. Las exóticas invasoras, por excelencia, te diría que una vez que llegan a un lugar, llegan para quedarse, dicen. Es muy difícil erradicar la especie. Ahora, si me preguntás, ¿qué sería? Y lo ideal sería eso, erradicarla. El jabalí no es de Mendoza, no es de la Argentina. No debería estar presente, por ende, en la Argentina. Uh-huh. Vos tenés tu chancho salvaje autóctono, que es el pecarí de collar. Bueno, el jabalí compite con nuestro pecarí de collar. Entonces nosotros tenemos que poner en valor también a nuestras especies y tenemos la obligación Ujú. de proteger nuestro ecosistema. Está muy Entonces, bien. cuando se introducen especies que son exóticas, que sabemos que perjudican su presencia, hay que hacer todo lo posible, lo humanamente posible, para poder controlar esas poblaciones. Te podría Gorrindo. garantizar que no vamos a extinguir a la especie en la provincia, pero sí tenemos que apuntar a aplicar todas Sí. las metodologías que sean viables para poder controlarla al menos. Nos cuentan productores que están escuchando el programa que un jabalí puede destruir 10 hectáreas de viña en 2 patadas. 1 hectárea de viña en 10 minutos. Dice. 1 hectárea de viña en 10 ¿Tanto? minutos. Son muy destructivos, pero va a quedar van sobre la papa, van sobre la zanahoria, Claro. es tremendo, es tremendo. va a quedar un tema planteado para otra charla, ya que usted se lo ve muy bien, muy informado y nos gusta. El tema de las catas. Las catas son otro tema Sí. muy fuerte, ¿no? Pero tendríamos que poner un punto aparte porque ahí sí estamos hablando de una especie autóctona, estamos hablando de fauna de nuestra provincia, ¿Y qué pero hacemos? por diferentes adaptaciones y demás, la especie tiende a convertirse de alguna manera en invasora. Claro. Se hace, de hecho, se sacó de esa protección extrema de nuestra fauna silvestre a la cata en Mendoza, allá por el 2017. Ujú. Nosotros la sacamos como especie protegida directa y empezamos a trabajar en el oasis este y norte de nuestra provincia, donde teníamos estudios del Instituto de Desarrollo Rural, de Claro, hay INTA. gente que alquila halcones En para esa espantarlas, zona. ¿no? Sí, una metodología directa no alcanza. Siempre hay que ir Claro, un mezclando mix. diferentes metodologías. Exactamente, ¿por qué? Porque todas las metodologías terminan generando adaptación. Y hay algo que también tiene que quedar claro, en este caso con la cata, porque muchos dicen tienen que habilitar la cacería, salir a matarla. Desde el 1960 la cata está declarada plaga en el resto del país. En el resto del país cada vez hay más catas. Y la han matado, la han envenenado, han hecho todo. Entonces tenemos que entender también que hay situaciones que por salir a matar el animal no es la solución. No, Claro. claro. Adrián, Pero sí, a mediano y a largo plazo, por ejemplo, bajar sus nidos fuera de la época reproductiva en las zonas habilitadas por el gobierno es una manera de empezar a reducir esas poblaciones, porque es sentido común. Imagínense, le sacamos el nido,
Entonces cuando ella va a llegar a poner su huevito no va a encontrar ni su nido. Todo ese tiempo que va a perder en volver a construir un nido, empezamos a disminuir la reproducción. Está muy bien. Bien, una pregunta, se nos acabó el tiempo, pero una pregunta que nos hace un oyente que nos dice, ¿el dogo argentino fue criado para cazar jabalíes? Desconozco la inquietud que generaron o por qué se crió o se hizo. Hay otras provincias que tienen habilitada la cacería con perros. Mendoza, hace muchos años atrás la tuvo habilitada también, y después se prohibió, Bien. pero se prohibió por esto, por el maltrato, por la crueldad, por la caza no Claro. selectiva. Bueno, para otra charla si quieren Sí, hablar señor. del tema. La vamos a programar. Gracias, Gorrindo, ha sido muy gentil. Gracias a ustedes, hasta luego. Un Adiós. abrazo. Muy bien, Adrián Gorrindo, jefe de fauna de la Subsecretaría de Ambiente de Mendoza.